Todo con un fallecimiento. Nosotros ese día le dimos un besito antes de irme yo a trabajar y los niños antes de ir al colegio, y al mediodía pues ya no estaba, fue una muerte súbita y casi sin solución de continuidad. Tienes que empezar a hacer papeles porque te apremian, ¿no? Es una especie de tortura burocrática. Hay que pedir la orfandad y pedir la viudedad. En un plazo de 10 días me llegó la orfandad reconocida, pero la viudedad denegada. Yo no entendía bien y me lo leí, me leí el motivo, y el motivo viene a ser que el año del fallecimiento pues yo había ganado 1 céntimo de euro más. Hay viudas de primera y viudas de segunda. La sociedad ha ido avanzando y las familias han ido cambiando poco a poco, y tendremos que ir avanzando con ella. Tendremos que ir reconociendo a estas familias, a todas por igual. Si estás casada y muere tu pareja, cobras pensión de viudedad. Si eres pareja de hecho, hay que sacar la calculadora, mirar tu nómina, y si has ganado 1 céntimo más que el fallecido, te quedas sin pensión. Porque así lo dice el artículo 221 de la Ley de la Seguridad Social Española. La misma ley que en el artículo 219 le da derecho total y absoluto a los matrimonios, sin mirar sus ingresos. Podría vulnerar, pues, en principio, el fundamento de la pensión de viudedad, que es el desequilibrio económico que se produce en el núcleo familiar por la pérdida de uno de los progenitores, ¿vale? En segundo lugar, podría vulnerar el artículo 14 de la Constitución, que es el que regula la igualdad legislativa y la no discriminación, ¿vale? Y todos los existentes con respecto a los derechos humanos y la defensa de los menores. Ahí comenzó un ir y venir a sindicatos, abogados, asociaciones y consistorios para pedir apoyos para que esto no vuelva a ocurrir. Presentamos una denuncia al juzgado de lo social en este caso, y poco a poco también empezó el tema con una moción que presentamos en los ayuntamientos. La primera moción fue en mi propio municipio, en Castilleja de Guzmán, y desde ahí se ha extendido por toda España y se está aprobando por unanimidad de todos los grupos políticos. Ese día fue un día emocionante porque pudimos poner en valor, pudimos ponerle voz a esa reivindicación que ya inició Silvia en otros ayuntamientos. Creo que de los grandes fuimos los primeros, el Ayuntamiento de Sevilla fue uno de los primeros en sumarse a la aprobación unánime de esa modificación de la ley, que en el caso de Silvia pues no le permite el tener consolidado un derecho en igualdad de condiciones que otras parejas en la misma situación. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la plataforma sevillana de pensionistas, porque se pusieron a pensar conmigo, me arroparon, y ha sido también particularmente emocionante cuando la FAM, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, esto lo debatió y también lo aprobó por unanimidad. Ha sido fundamental en el apoyo de Comisiones Obreras de Andalucía y de UGT de Andalucía. Finalmente también ha sido muy interesante el apoyo del Sindicato de Actores y Actrices. Han formado una asociación, Vida, para dar visibilidad a este colectivo. El ir montando la asociación, ir construyéndola, ir dándole una identidad, bueno, pues te da vida. Yo estoy en esta situación, yo estoy en la misma, ¿Qué quiere decir? Que hay una necesidad. Y si hay una necesidad, en este caso no hay que hacer una norma, lo que hay que hacer es cambiarla. La lucha de la eliminación del artículo está ganada, pero bueno, la realidad de las mujeres viudas es amplia. Tenemos asociadas que no tienen la pensión de viudedad y es que están a punto de ser desahuciadas. Esto desgraciadamente ocurre todos los días a muchas personas. Con la razón por delante, con la sensación de que estamos defendiendo una cosa de derechos humanos, de justicia social. Tenemos el caso de un chico con 40 años que ha perdido a su mujer, no tiene la pensión de viudedad y se ha tenido que pedir media jornada para poder atender a su bebé de 20 meses. Eso está generando unas desigualdades innecesarias. Gente que tiene que dejar de hacer cosas, y hay gente que hasta de pagar la hipoteca. Ni siquiera pedimos como caridad, no tenemos que pedir caridad, es que es un derecho y además una prestación adquirida en función de nuestra cotización. Acaban de presentar su petición en el Parlamento Europeo. Es la petición 271/2019, presentada por Silvia Oñate Moya, de nacionalidad española, sobre una pensión de viudedad. Consideramos que ha sido un día histórico porque
En definitiva, una viuda del sur de Europa comparece en Bruselas, en la Comisión de Peticiones, para decirle que tienen que atender este tema, que es un tema de derechos sociales, que es un tema de derechos humanos, que es un tema de protección a la familia y de protección a los menores. Coincidimos con la peticionaria en que esto supone una clara injusticia. Esto no se trata de pedir un subsidio o una prestación graciable, sino de recibir en condiciones de igualdad el mismo reconocimiento y consideración que el de las viudas e hijos de matrimonios registrados. Estados miembros como Francia, Irlanda, Alemania, Suecia o Reino Unido tienen equiparado el acceso a la pensión de viudedad sin distinción de la fórmula elegida. La Comisión también ha dictaminado que lo envía a la Comisión de Empleo para que vea todas las implicaciones laborales que esto también tiene. El derecho de la seguridad social, principalmente, quien tiene competencia es el Estado miembro de la Unión Europea, que es España. Por lo tanto, quien tiene que solucionar esto, más que la Unión Europea, es el Congreso. O sea, quiero decir, los partidos tienen que hacer una proposición de ley, que el Gobierno la apruebe, redactarla, claro, y que entre en vigor. Nosotros lo estamos pidiendo así, la derogación del artículo 221 con la retroactividad desde la entrada en vigor de la ley. Sí podría establecerse la retroactividad, pero tendría que ponerlo expresamente la ley. Paco se registró como pareja de hecho en el Ayuntamiento de Málaga en el año 2011. Nunca pensó que los derechos no eran los mismos que los de un matrimonio civil. Mi mujer falleció en el 2016. Solicité la pensión de viudedad y me la concedieron. Lo que ocurre es que poco a poco fui investigando y descubrí que las condiciones para la pensión de viudedad de las parejas de hecho no eran las mismas que para el matrimonio. Entonces sospeché que en una revisión, en cualquier momento, la Seguridad Social iba a revisar mi caso, como así fue. La Seguridad Social se puso en contacto conmigo, dejaron de pagarme la pensión y tuve que devolver todo el dinero que había ingresado en ese concepto. No denuncié. Consulté a varios abogados, me dijeron que el caso estaba perdido, que la ley estaba muy clara. Tengo 2 hijos. En ese momento lo que hice fue mirar hacia adelante, centrarme en mi familia, centrarme en ellos y ir hacia adelante. Ya somos 1.800 afectados y potencialmente 1.700.000 parejas de hecho registradas que con la imprevisibilidad de la muerte y lo abrupto de la muerte pueden o no tener el derecho según también el azar quiera que ese año hayas ganado 1 euro más o 1 euro menos. Una ley está para proteger y dar garantías. Una ley no puede ser un juego de dados. Yo, igual que Paco, el año que falleció mi mujer, el año anterior había ganado yo más dinero que ella, entonces me denegaron la pensión. Yo al principio me quedé así como diciendo, ¿esto cómo es? Se han equivocado y la volví a solicitar y me la volvieron a denegar, con lo cual ya puse demanda judicial, ¿no? El caso es que en el año 2009 el Partido Nacionalista Vasco ya llevó al Congreso una proposición de ley para que se cambiara esa ley porque era absolutamente anticonstitucional. Todos los partidos estuvieron de acuerdo en que había que modificar la ley, pero han pasado 10 años y todavía sigue igual. Los jueces no son esclavos de las leyes, son instrumentos para hacer justicia. Yo creo que ahí también los jueces tienen una labor importante que hacer. Para ellos, esta ley no es un error, sino una trampa para que no sea un derecho de hecho. Me parece un disparate. Nos registramos como pareja de hecho pensando que teníamos las mismas condiciones que un matrimonio civil. Y no era así. Es un derecho adquirido. No puede ser que un artículo aberrante en técnica legislativa nos prive de él, además de por vida, ¿no? Hay que plantearse la modificación inmediata de esta ley, porque como decía, no podemos tener huérfanos de primera ni huérfanos de segunda. Esta ley es perversa, el artículo 221, porque fíjate que si ese año me hubiera muerto yo en lugar de mi marido, mi familia sí tendría la prestación de viudedad.